Bueno, sean ustedes bienvenidos. Estamos en el taller de este tiempo, el taller que el Eterno ha querido que hoy se disponga para que sea difundido. Se llama La Guerra Trans y hoy vamos a empezar a indagar un poco este concepto, a ampliar un poco el concepto para que usted entienda que esto no solamente se trata de una percepción ideológica en cuanto a algo de género. Esto va muchísimo más allá y es lo que le ha placido al creador que vayamos entendiendo y lo va a usted poder ver con los distintos expositores que van a estar en esta sala. Como les decía, pues ya dejamos las reglas claras en cuanto a la participación, comentarios al final, y ahora vamos a proceder entonces a comentarles cuál va a ser el temario. Van a ser 5 clases. La clase que vamos a ver el día de hoy se llama Legalización, Tecnología y Biociencia, ¿sí? La clase número 2 va a estar a cargo de una pareja muy usada por el Eterno y va a tener que ver con el género trans en tema de comido, vestida y la programación mediática. Vamos a tener la clase número 3 con una docente, digamos que una maravillosa profesora que ama al Eterno con todo su corazón y que en este momento nos va a presentar el contexto de esta guerra trans que ya inició. Esto es algo que ya inició, esto no es algo que ya está por empezar, esto es algo que ya inició, solo que como lo hemos venido anunciando no ha llegado a su máximo desarrollo. Pero vamos a ver cómo desde la postura educativa, este género trans, digamos que es una de sus banderas más fuertes con las cuales ustedes y yo vamos a estar batallando. Si es que ya no lo estamos haciendo, la Agenda 2023, el año 2023 va a ser uno de los años en donde esta tendencia trans va a cobrar muchísimos sentidos y uno de sus frentes de ataque más objetivos va a ser el tema de la educación de nuestros niños. Entonces vamos a tener precisamente una invitada muy especial, nuestra hermana Ana, que va desde su postura de educadora nos va a mostrar, digamos, lo que ya están teniendo que llevar a cabo y cómo, de qué manera va a empezarse a abordar esto. Vamos a tener una clase con la clase número 4, que va a ser con una psicóloga, ¿sí? De esta comunidad, una hermana que ha tenido que ver muy de cerca cómo todos estos agentes de percepción, digamos que aquí sí vamos a hablar un poco de todo lo que es la ideología de género, que es lo que se va a implementar, a imponer, que ya se viene haciendo, pero que de alguna u otra forma se va a legalizar. Y desde la postura psicológica estamos viendo cómo este tipo de patrones, al ser adoptados, ¿sí? Y a través de una programación que se viene haciendo ya desde mucho antes, digamos que lo que se va a hacer y lo que se busca, y por eso está la clase del día de hoy, que es la legalización, lo que se busca entonces, cómo algo que tú no quieres, vas a tener que sí o sí aceptarlo, ¿sí? Y como dice el proverbio, el que no está en mi contra, conmigo es, ¿sí? Entonces, vamos a entender un poco eso. Y algo que pareciera, digamos, que un tema completamente aislado, pero tiene todo que ver con este tema, ¿sí? Es la humanización de los animales, ¿sí? Algo que va a estar muy a tono y le va a cobrar a usted muchísimo sentido cuando usted entienda por qué de alguna u otra forma estamos en los días de Noah. Y este tema de los animales, ¿sí? Que pareciese algo aislado de todo este frente de ataque, se va a dar cuenta usted que tiene mucho y casi todo que ver con todo esto. Pero por ahora, mis hermanos, pues le invito a que usted se disponga en este tiempo y qué mejor manera de utilizar un patrón bíblico. ¿Qué es lo que vamos a descubrir durante todo este proceso? O a validar más bien. Que la escritura es clara cuando se trata de entender la voluntad del Eterno. ¿A qué quiero llegar con esto? A que vamos a seguir validando que el Eterno es un creador de patrones, es decir, Él se mueve a través de ciertos patrones de conducta que hemos podido indagar a través de muchas perspectivas. Lo que hoy vamos a ver con este taller y con esta clase es entender que esto se sigue moviendo. Y ustedes van a decir y van a ver que siempre a lo largo de los distintos talleres que se desarrollen, vamos a utilizar un patrón, un texto que digamos que nos va a permitir entender, y ya creo que mis hermanos que han estado en todos los talleres lo saben,
y es partiendo de una postura bíblica que hoy cobra más sentido que nunca, ¿sí? Y es lo que está consagrado en el libro de Eclesiastés 1:9. Y de esta manera, pues quisiera invitarle a algún hermano que tenga así unos dedos rápidos, lo invito a que usted tenga también su Biblia ahí a la mano, y si nos quiere ayudar a indagar qué dice este texto. A ver, alguien que lo tenga, que lo lea, por favor, y nos diga qué dice. Eclesiastés 1:9, Cogelet 1:9. A ver, rápidamente. Amén. Shalom, hermano. Amén. Adelante, hermanita Ana Doris. Dice, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches. Dice así, Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿A qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Gracias, hermanita. Entonces, con esto, nuevamente queremos entonces invitarle a que usted abra su mente y entienda lo que en algún momento el rey Salomón va a decir. Y es que lo que aparentemente es nuevo para nosotros en este momento, ya tuvo un lugar, ya tuvo una razón de ser, ya pasó. Si este principio, que los hermanos que han seguido los talleres diversos que se han dado acá, hemos podido descubrir que sí, así se trata. ¿Qué nos muestra esto? Y con esto digamos que vamos a iniciar. Que si yo quiero saber si esto que estamos viviendo en los tiempos modernos, en los tiempos actuales, en algún momento fueron, si lo que dice el rey Salomón es cierto, pues tengo que sí o sí indagar dentro de las escrituras para corroborar si esto que yo estoy viviendo actualmente no es nuevo, tal vez es nuevo para mí, pero para la historia, para las escrituras, no lo es, simplemente es la confirmación de una serie de patrones, ¿sí? Entonces, ya para nosotros debe ser, pues digamos que muy claro el concepto de que antes, lo que antes fue volverá a ser y lo que ahora estamos viendo como nuevo ya sucedió. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, vamos hoy a indagar, ¿sí? Que esto, que aparentemente es nuevo, más bien a corroborar, no es nada nuevo, pero se hace necesario entonces que usted valide, usted por favor, si es tan amable, me confirma si se está viendo ya la presentación. Ahora sí. Amén, amén. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Entonces, permítame, yo quito esto para aquí para que no se vea el recuadro. Entonces, la guerra trans, ¿sí? Es un concepto, permítame antes de yo hacerle pantalla completa, quiero que indaguemos primero en este concepto. La guerra trans, ¿qué es el concepto trans como tal? Lo primero que debemos abrir es que no solamente debe estar asociado a una identidad sexual, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical, el concepto trans, ¿sí? Es un prefijo que funciona o significa en nuestra lengua al otro lado, ¿sí? A través de, sobrepasar, más allá y detrás de, ¿sí? Lo que nos indica entonces que este prefijo, ¿sí? Nos está invitando a pensar, ¿sí? Que es algo que normalmente se sale de su estado natural, que normalmente va orientado a traspasar algo, ¿sí? ¿va a cruzar qué? Y es lo que vamos a entender en el concepto general de lo que implica esta guerra trans. Ahora entonces, con el surgimiento de las libertades sexuales, ¿sí? Se ha puesto de moda el término trans como una abreviatura de transgénero o transexual, con el sentido de someterse a modificaciones que alteren su sexo original o simplemente al hecho de percibirse bajo la ideología de identidad de género, ¿sí? Voy a invitarles a los hermanos, y se me olvidaba mencionarles estas reglitas, ¿sí? Y es que, por favor, tengamos nuestros micrófonos completamente en silencio para evitar el retorno. Muchas gracias. Entonces, en la sexualidad, ¿cómo se percibe? Perdón un momentico, yo miro por acá nuevamente. En la sexualidad. En la sexualidad, ¿cómo se percibe entonces?
género e identidad sexual. Transformismo, vemos que el tema de transformismo es la adopción por parte de una persona de los modismos culturales, no tiene que ver solamente con un tema de cambio de, ¿sí? Sino una persona que ha decidido actuar, ¿sí? Bajo unos modismos culturales que convencionalmente se le asignan al sexo, ¿sí? Al sexo que al sexo opuesto. Transgénero, ¿sí? Digamos que es en otro sentido puede entenderse como la variedad de individuos, conductas y grupos que suponen tendencias que se diferencian de los roles de géneros convencionales. Ya vemos otro concepto de trans, que es la transexualidad, que es la disconformidad entre el sexo biológico y el sexo psicológico de una persona. Vemos el transhumanismo, ¿sí? Permítanme Una pregunta, esto incluye... Ok. Permítame un segundito. Yo voy a hacer una pequeña modificación aquí para que no se nos vea alterada el audio. Papito, ¿está bien? Permítanme un segundito. Por favor, hermanita Ana Doris, y los que no estén participando, por favor, ayúdenos con el micrófono cerrado, ¿vale? Gracias. Entonces, ¿qué es un travesti? Aquí viene otro género trans. Es una persona que no ha hecho un cambio de sexo, pero sí un cambio de vestido. Obviamente todo viene de una programación de vestimenta mental. Transespecie, otro tipo de género, ¿sí? En donde ya no tiene que ver solamente con un tema de identidad sexual, sino tiene que ver con alguien que se percibe como otra especie, en este caso puede ser animal. Digamos que este tipo de comportamientos, ¿sí? No son nuevos, como les decía. Básicamente lo que vamos a hacer es indagar y validar de dónde surge esto, en qué historia surge, ¿sí? Ya sé que usted ha mirado mucho esos temas, pero se hace necesario entender el concepto, por qué se origina, por qué nuevamente la historia se va a tener que repetir, y es lo que vamos a hacer ustedes y yo en este momento. Entonces, vamos al primer subtema, que es la legalización. ¿Está viendo usted la presentación? Por favor, confírmeme si es tan amable. Amén. Sí, señor. Okay, muchas gracias. Entonces, vemos legalización. Este texto que estamos leyendo acá, para el tema de legalización, entender un poco cómo el tema de legalización no solamente va a venir por parte del creador, sino el tema de legalización, que es lo que vamos a ver ahorita con la palabra estatuto, jucat, va a ser un concepto, ¿sí? Que dentro del contexto hebreo nos va a dejar ver que no solamente tiene que ver en torno a la Torá, ¿sí? Dice Bereshit 15, esto precisamente lo acabamos de leer con la parashá que pasó, parashá Lech Lechá, dice, y Adonai dijo a Abraham, ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Ya usted entonces directamente sabe de qué eventos se está hablando, qué tenía que vivir el pueblo de Israel allá. Pero dice el verso 14, más yo juzgaré a la nación a la cual servirán después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en Shalom y serás sepultado en buena vejez. Y aquí es donde le invito a que se concentre muy bien en lo que va a decir el versículo 16. Y en la cuarta generación, ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Si usted ve, hay algunas frases que están resaltadas en este momento para destacar partes del texto que son sobre los cuales vamos a hacer hincapié. Cuando usted ve resaltado la frase porque hasta entonces, ¿sí? Le lleva a entender directamente que se trata de un plazo que ha establecido el Eterno. Aquí vemos dos eventos paralelos, es decir, dos eventos que van a empezar a suceder en paralelo. Por un lado, vamos a ver que mientras Abraham engendra a su primer hijo, su hijo posteriormente va a tener a Isaac, va a tener a Jacob y a su hermano,
y se da cuenta que a través de Jacob, pues se empieza a establecer el pueblo de Israel, ¿sí? Con estas 12 tribus. Van ellos a entrar a repetir, por cierto, un patrón de conducta, y es así como Abraham, lo veíamos en esta porción que pasó, entra a Egipto, desciende a Egipto por una hambruna. Así vamos a ver que la misma causal para que el pueblo de Israel, en este caso los hijos de Jacob, entren nuevamente a Egipto es por una hambruna, donde se cumple claramente lo que estamos viendo acá. Van a ser esclavizados, pero después de la 4ª generación ellos van a regresar. Mientras esto está pasando, ¿sí? Mientras esto está pasando, el Eterno, ¿sí? Está permitiendo que se acumule la evidencia suficiente de iniquidad en el pueblo de Canaán, ¿sí? Mientras el pueblo de Israel está pasando por estas 4 generaciones de esclavitud, ¿sí? Se está llevando a cabo el plazo que Adonai claramente en el versículo 16 está diciendo. Cuando usted lee, porque hasta entonces, ¿sí? Quiere decir que el Creador durante estas 4 generaciones estableció un límite, ¿sí? Para que la iniquidad de los amorreos tuviera que ser juzgada. ¿Quién va a ser el que juzga? El Eterno. ¿Quién va a ser el medio para que esta nación cananea, esta región cananea sea juzgada? El pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, primer punto, vemos cómo el Eterno aquí traza una línea paralela para que un pueblo surja, ¿sí? En medio de la esclavitud, surja en medio de un tiempo de opresión, en un tiempo de tribulación, para que usted lo entienda de esta manera. Es aquí donde el pueblo de Israel se multiplica. Como lo hemos dicho siempre, que hay una gran tribulación por parte del pueblo de Israel, esto va a tener un efecto de multiplicación. Lo valida la Torá, dice que entre más oprimían al pueblo de Israel, el pueblo más se multiplicaba. Mientras el pueblo llegaba a ser una gran nación en este momento, ¿sí? Estaba cumpliéndose paralelamente entonces el plazo que había establecido Adonai para que la iniquidad de los amorreos fuera ejecutada, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver cómo el Eterno ya tenía algo predispuesto incluso 400 años antes de que sucediera. Vamos a otro texto, ¿sí? Que es el libro de Levítico, Baikra, capítulo 18, versos 2 y 3. Va a decir, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohim, ¿sí? Y miren lo que va a decir el versículo 3, y por favor tome nota de estas frases que se van a quedar resaltadas dentro de este versículo. Dice, no haréis, ¿sí? Como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ¿sí? Pero, dicen, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. Alguien que me ayude a leer la última frase que está encerradita con verde o resaltadita con verde. ¿Alguien quiere participar, por favor? No, dice, ¿Sí? no andaréis en sus estatutos. No andaréis en sus estatutos. Entonces, este versículo 3 va a encerrar, ¿sí? Algo que nos muestra, ¿sí? Que en Egipto y en la tierra de Canaán, estos dos escenarios donde va a estar el pueblo de Israel, ¿sí? Uno en el pasado, como lo estamos viendo acá, y hacia donde se dirigían, que es lo que estamos leyendo, ¿sí? Ambas regiones estaban legisladas por unos estatutos. Ahorita vamos a ver en la próxima diapositiva el significado, a recordarlos para los que ya saben qué es un estatuto, ¿sí? Que en hebreo pues es lo que se entiende por hukim, ¿sí? Y hukat en el término singular, ¿sí? Entonces, no, por favor, micrófonos, les pido, ayúdenme por favor con los micrófonos, gracias. Entonces, dice, no andaréis en sus estatutos, es decir, no procederán como ellos, procedes. Cuando entonces usted entiende que estas personas, estas naciones, tenían estatutos, ¿sí? Automáticamente esto lo tiene que llevar a pensar a que ellos tenían un sistema, ¿sí? Legal para proceder. Lo que está diciendo el Eterno aquí es que no se hará como se hizo, donde ustedes estuvieron, no procederán de esa manera, y hacia donde van tampoco lo van a hacer de esta manera. Entonces, este es otro puntico, ¿sí? Ver que tanto la región de Egipto como la región de Canaán, ¿sí? No andaban simplemente a su deriva, sino tenían legalizado, tenían un sistema legal para validar, ¿sí? Algo.
Quiero que me acompañen a otro texto que es el libro de Deuteronomio. Esta vez vamos a leer el capítulo 1, donde dice, y sucedió que en el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Adonai le había ordenado que les dijera. Después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta Torá diciendo, Adonai nuestro Elohim nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Volveos, partid e id a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle del Negev y por la costa del mar, la tierra de los cananeos, el Líbano hasta el gran río Éufrates. Mirad, he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad allá y tomad posesión de la tierra que Adonai juró a dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces, yo le invito a que usted mire nuevamente el texto de la parte superior, el primer texto con el cual abrimos, para que se diera cuenta, si usted quiere validar en dónde se estaba cumpliendo lo que Adonai estaba diciendo en el versículo 16, vamos a ver entonces que 400 y algo de años después, perdón, estamos viendo que lo que estamos leyendo en el versículo 1 al 8 de Deuteronomio 1, ¿sí? Perdón, del versículo 3 a Deuteronomio, versículo 8 de Deuteronomio 1, es el cumplimiento de lo que en este momento estábamos viendo en esa conversación que estaba teniendo Elohim con Abraham, ¿sí? Aquí entonces estamos viendo que el Creador estaba ejecutando lo que hacía 4 generaciones atrás había preparado, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva para entender algo. Perdón, yo muevo esto de acá para este lado. ¿Y qué dice este texto? Quiero que por favor apunte ahora, es tan amable, o tome nota de Levítico 20. Aquí vamos a ver en Levítico 20 la base legal de Adonai para ejecutar su justicia. Es decir, vamos a validar con la misma escritura que el Creador le estaba otorgando un permiso al pueblo de Israel para ejecutar su juicio, pero no sin antes dejar por escrito por qué, ¿sí?, el pueblo de Israel entraría a conquistar esta tierra y por qué entraría a tener que matar a hombres, mujeres, niños, y como lo hemos visto en el proceso de conquista, ¿sí? Entonces, ¿por qué es necesario entender esto? Ya al final de esta diapositiva voy a explicarles por qué. Entonces, vamos a indagar entonces cuál va a ser la base legal que va a ocupar Adonai, ¿sí?, para ejecutar su Torá. Y aquí validamos nuevamente que la Torá no solamente fue dada al pueblo de Israel, sino posteriormente para las naciones. Que Israel, como ya sabemos, fue la nación elegida, ¿sí?, como su posesión exclusiva para precisamente hacer luz a las naciones y regirlas. Dice el versículo 22 de Levítico 20, guardad pues, por tanto, mis estatutos, y mire que aquí va a aparecer nuevamente la palabra estatutos, pero aquí estos estatutos están relacionados en torno a la Torá, ¿sí? Entonces, para que usted vea también la palabra estatutos, ¿sí?, que de una manera muy neutral vemos que se ocupa también para la Torá y para otro tipo de sistema legal, así no sea bajo legislación del Creador. Dice el verso 23, además no andéis, ¿sí?, en las costumbres, ¿sí? Estas mismas costumbres son las que va a conocerse como estatutos. Ya ahorita vamos a mirar entonces la palabra estatutos y verás que se van a dar cuenta que esta palabra, las costumbres y estatutos van a tener una estrecha relación. Aquí el libro de Levítico los llama las costumbres. En el texto que estábamos viendo ahorita de Levítico, permítame, nos devolvemos. Levítico 18 va a decir no andaréis en sus estatutos, ¿sí?, haciendo clara mención de que ellos también tenían un sistema legal sobre el cual se estaban moviendo, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser esta base legal? ¿Sí? Dice, ¿cuál es la iniquidad de los amorreos? ¿Sí? Recuerden lo que estábamos viendo acá ahorita. Dice, permítanme.
disculpen un momento. Entonces, si ustedes notan nuevamente el versículo 16, ¿sí? De Génesis 15, el creador va a decir, no habrá llegado hasta su colmo la iniquidad de los amorreos. Lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva es cuál era esa iniquidad. ¿Qué fue lo que el Eterno vio que iba a tener en ejecución? Toda una región, ¿sí? Una región que al final va a decir la escritura que la misma tierra los vomitó, ¿sí? Y es lo que vamos a ver acá. Dice, guardad por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y cumplidlos, a fin de que no os vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Además, no andaréis en sus costumbres de la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, ¿sí? Yo los aborrecí. Y el Eterno entonces va a lista en mano señalar cuál es esa iniquidad de los amorreos. ¿Cuál va a ser esa iniquidad? Miremos con el lente hebreo, ¿sí? Esta palabra ya la hemos visto en otros estudios, pero es necesario nuevamente volver a indagar en ella para que usted sepa lo que la escritura del contexto hebreo nos dice que es iniquidad. Iniquidad codificada con el 5771, ¿sí? Es abón, que es como lo está viendo acá usted, abón, ¿sí? Que significa perversidad. Esta palabra tiene una raíz, no es una palabra propia, tiene una raíz del 5753, que es abá. ¿Y qué significa actuar, abá? Actuar perversamente, agobiar, es una palabra muy curiosa, agobiar. Téngala muy en cuenta para el contexto de todo lo que vamos a estar viendo en este taller. Agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, maldad, malo, pecar, perverso, pervertir, torcer y trastornar. Digamos que esta palabra trastornar es aquí donde, digamos que nos empieza a abrir un poco el marco de lo que significa el concepto del prefijo trans, ¿sí? Trans, que tiene que ver con alterar. Si usted ve claramente el concepto de la palabra abón y abá, ¿sí? Se trata de traspasar límites, ¿sí? Se trata de torcer, se trata de quitar, desautenticar, desnaturalizar lo que originalmente es, ¿sí? En pocas palabras, para que usted entienda el concepto, en un concepto muy actual de lo que significa la palabra iniquidad, en un concepto muy práctico es sacarle unas copias a algo y hacerlas pasar por original. Y esto usted ya tiene experiencia, perfumes, música pirata, todo lo que no sea original, digamos que es parte de una copia. Lo que nos lleva entonces a entender claramente la relación que hay con este concepto, que es pervertir, es torcer y es trastornar. Pero miremos entonces el listado que va a decir el Eterno, ¿sí? Que va a mencionar conforme a la iniquidad de los amorreos, ¿sí? Entonces, siga leyendo conmigo el libro de Levítico, que es muy interesante, ¿sí? Va a decir el versículo 2 del versículo 20. Y mire las palabras, por favor, que van a quedar ahí resaltadas. Si usted las está viendo en azulito y en rojito, ¿sí? Dice, y Adonai habló a Moshe diciendo, eso que usted va a ver a continuación es la iniquidad de los amorreos, ¿sí? Por eso usted ve en el versículo 22, después de que vayamos a leer esto, que es lo que estamos resaltando ahorita, verso 23, dice que ellos hicieron todas estas cosas, por esto yo los aborrecí, pero ¿cuáles fueron estas cosas? Pues mire lo que va a decir unos versos atrás. Dice el verso 2, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residan en Israel, que dé alguno de sus hijos a Moloc. ¿Sí? Entonces, anote o tenga ahí, por favor, apunte de este primer acto desastroso que hacían y cometían estas naciones cananeas. Ustedes recuerdan que para esos tiempos la economía de la tierra se movía en torno a dos frentes de trabajo, que era la ganadería y que era la agricultura. Casi siempre estos sacrificios que se hacían a Moloc, ¿sí? Tenían que ver con obtener beneficios y favores de estos demonios para tener unas buenas cosechas, ¿sí? Para obtener favores en cuanto a victorias sobre enemigos, ¿sí? Siempre
los actos de idolatría van a exigir un sacrificio. Y en este caso, pues estamos viendo que lo que estábamos observando el día de hoy no es nada menos y nada más que la corroboración de algo que sucedió hace mucho tiempo. Pero lo primero que va a resaltar el Eterno es el sacrificio a los ídolos, en este caso de hijos a los niños, niños pasados por el fuego. Ya ustedes, creo que en algunos de los muchos estudios que han venido indagando, se han dado cuenta de cómo era la forma en que estas naciones sacrificaban a estos niños, ¿sí? A través de, no era algo pequeñito, era algo masivo, más bien un asesinato masivo, en donde acribillaban a estos niños echándolos al fuego, pasándolos por fuego, y esto pues alrededor de un rito de tambores, donde los tambores ocultaban el grito desesperante de los niños bajo el fuego, ¿sí? Entonces, lo primero que destaca el Eterno es sacrificar a los niños al fuego, vamos loco, algo que hoy se continúa haciendo pues con el aborto, ¿sí? Dice, ciertamente se les dará muerte, ¿sí? Aquellas personas que practiquen esto, dice acá el verso, ciertamente se les dará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas, ¿sí? Dice el verso 3, yo pondré mi rostro contra ese hombre y le cortaré de entre su pueblo porque ha dado de su hijo a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Viene la otra causa, ¿sí? Quiere conocer el segundo punto de la iniquidad de los amorreos. Dice, pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, ¿sí? Cuando él ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc para no darle muerte. Entonces, aquí vemos claramente que no solamente es culpable aquella persona, ¿sí? Que ejecuta el pecado, sino aquella persona que se porta con indiferencia. Aquella persona que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Y de eso nos va a hablar la escritura. Por allá, por el libro de Santiago, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es igual de cómplice, también es un pecador, ¿sí? Entonces aquí vemos claramente que el Eterno, algo que le indigna, ¿sí? Es aquella persona que permite con su silencio, que permite quedándose callado, que permite con su indiferencia y no haciendo, ¿sí? Fíjese que es la segunda causa. Dice el verso 5, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo a él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloc. Ya sabemos entonces qué es fornicación, ¿sí? Que es hacerse uno, no solamente en el término sexual, sino en el término de abodázara, que es idolatría. Dice el verso 9, ¿sí? Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre. Entonces, aquí estamos hablando del irrespeto a las autoridades designadas por el Eterno, principales para la base de una sociedad, que es la familia. Entonces, todo aquel que ejecute maldición, que dijese maldición, ¿sí? Contra las autoridades principales de su vida, que son papá y mamá, dice ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre será sobre él. Y si usted se da cuenta de ahí en adelante, a partir del verso 10, ¿sí? A pesar de que están resaltadas con azul, hay unas que están resaltadas con rojo. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante hasta el versículo 19, permítame, yo subo esto por acá nuevamente. De aquí hasta el versículo 21, perdón, desde el versículo 10 hasta el versículo 21, usted va a ver unas letras resaltadas, ¿sí? Y tiene que ver con comportamientos sexuales ilegales, ¿sí? Entonces estamos viendo abodázara, que es idolatría, ¿sí? Estamos hablando de la indiferencia, aquellas personas que cierran sus ojos y cierran sus oídos, ¿sí? Que se portan indiferentes frente a este tipo de comportamientos, ¿sí? Bueno, se me olvidaba mencionarles el versículo 6, discúlpenme. Versículo 6 dice, en cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y cortaré entre todo su pueblo. Entonces, pues hoy en día no hace falta, digamos, que explicar mucho el sentido, todo lo que tenga que ver con espiritismo, parapsicología, con todo este tipo de ciencias ocultas, ¿sí? Es condenado por la Torá, está prohibido, ¿sí? Ir en contra de ello porque, pues, según lo que estamos leyendo acá, es una prostitución. Y prostitución precisamente implica también hacerse uno con ellos. Dice el versículo 10, dice, si un hombre comete adulterio, ¿sí? Con la mujer de otro hombre,
que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Entonces, aquí vemos que el primer pecado, ¿sí? Con sexo ilícito tiene que ver con un hombre y una mujer, ¿sí? Que se unen para tener una relación sexual, ¿sí? Extramatrimonial, ¿sí? Versículo 11 dice, si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ¿sí? Se ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente han de morir los dos, su culpa de sangre será sobre ellos, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de aquel hijo que se acuesta con su mamá. Versículo 12, si alguno se acuesta con su nuera, es decir, el papá acostándose con su nuera, ¿sí? La esposa de su hijo, ciertamente han de morir los dos, han cometido grave perversión, su culpa de sangre sea sobre ellos. Versículo 13, otro tipo de comportamiento sexual ilegal. Si se acuesta con varón, como los que se acuestan con mujer. Entonces aquí estamos hablando de la unión entre personas del mismo sexo, sea hombre con hombre o mujer con mujer, ¿sí? Comportamientos de tipo homosexual. Dice, los dos han cometido abominación. Dice que aquí la escritura ya empieza a hablar de una palabra, ¿sí? En cuanto a la relación sexual, que es una abominación. Ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Si alguno toma a una mujer y a la madre de ella, entonces aquí estamos hablando de este comportamiento de orgía, que es tener una relación sexual con mamá e hija, ¿sí? Es una inmoralidad, ¿sí? Aquí la Torá lo va a mencionar como, no abominación, sino como inmoralidad. Él y ella serán quemados para que no haya inmoralidad entre vosotros. Fíjense que aquí no es causa de ejecución por causa de lapidación, sino por causa de quemarse. Igual también pasaba con los medios, eso lo ve usted en el capítulo 18 de Deuteronomio, ¿sí? Lo que pasaba con el hechicero, era quemado. Dice, si alguna mujer se llega a un animal para ayuntarse con él, matarás a la mujer y al animal, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Entonces estamos aquí ya en un tipo de relación transespecie, ¿sí? Es decir, ya no solamente se pervierte el orden natural, sino aquí se está acudiendo a interactuar sexualmente con otras especies, que es lo que normalmente se conoce como bestialismo o el término más común para esto es la zoofilia, ¿sí? Dice el verso 17, si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable, serán exterminados a la vista de todos los hijos de su pueblo. ¿Sí? Verso 18, ya vamos terminando. Si alguno se acuesta con mujer menstruosa, ¿sí? Es decir, y descubre su desnudez, ha descubierto su flujo. Y ella ha puesto al descubierto el flujo de sangre, por tanto ambos serán cortados de entre su pueblo. Entonces aquí estamos hablando de no solamente un sexo ilícito con otro tipo de personas del mismo sexo o personas del mismo sexo, pero que no están bajo matrimonio, que le pertenece a otro, sino aquí estamos hablando de algo que puede pasar, ¿sí? Dentro de una pareja común y corriente, y es incluso sostener relaciones sexuales en estado de impureza a la mujer, en estado de menstruación. Verso 19, no descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre, es decir, la tía, ni la hermana de tu padre, ¿sí? Porque él, el que lo haga, ha desnudado a su pariente carnal, ellos llevarán su culpa. Verso 20, dice, si alguno se acuesta con la mujer de su tío, ¿sí? Ha descubierto la desnudez de su tío, ellos llevarán su pecado, sin hijos morirán. Y el verso 21 dice, si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible, ha descubierto la desnudez de su hermano, serán sin hijos. Aquí vemos un dato muy curioso, y es que en el versículo 20 y el versículo 21 no se condena con pena de muerte, sino que aquí el castigo será esterilidad, si lo ves de esta manera, ¿sí? Cuando acabamos de leer todo lo que acabamos de leer, entonces ahí es donde llegamos al versículo 22, ¿sí? Dice, guardarán por tanto todos mis estatutos y todas mis ordenanzas cumplirán a fin de que no los vomite la tierra a la cual los llevo para morar en ella. Lo que nos muestra, entonces aquí ya, digamos que de una manera muy específica, de una manera muy clara, estamos validando cómo el Eterno está evidenciando cuál era esta iniquidad de los amorreos. ¿Sí? La iniquidad de los amorreos. Voy a pedirle a nuestro hermano Alan, que si esta novela nos colabora con el micrófono cerrado. Entonces, viene el verso 23, ¿sí?
va a decir entonces no andéis en las costumbres. ¿Cuáles costumbres las que acabamos de leer? De la nación que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, yo los aborrecí. Ahora, pregunta, y aquí ya digamos que quiero invitarlos a que ustedes abran su micrófono y validen, ¿sí? Tenemos un antecedente histórico, ¿sí? Para poder validar y comprobar que lo que estamos viendo en este momento no es nada nuevo debajo del sol. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Ok, gracias hermanito Germán por ese... Sí, eso ya sucedió en los tiempos antediluvianos, eso ya estaba ocurriendo. En el caso de Lot con la... También. Ok, entonces tenemos un antecedente que nos muestra que no hay nada nuevo debajo del sol. Estos comportamientos que hoy estamos viendo, ¿sí? Dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestro tiempo, digamos que pareciera entonces que esto nunca tuvo una razón de ser, ¿sí? Pero estamos viendo completamente desde la perspectiva bíblica, ¿sí? Que esto es algo completamente viejo, ¿sí? Ahora ya, digamos que hallando el antecedente histórico, ¿sí? Analizando otro concepto y es el tema de estatutos, que es donde quiero concentrarme, quiero invitarlo a que mire la siguiente definición. La palabra estatuto, ¿sí? Dentro del hebreo es juká. De hecho, hay una parashá que se llama juká. Si usted recuerda, es la parashá en la cual se hace mención de la vaca bermeja. Juká, estatuto, ¿sí? Pero, ¿qué es un estatuto? Entonces, mire todas las definiciones que nos va a dar el hebreo conforme a esta traducción. Costumbre, decreto, derecho, ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, regla y rito. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando ahorita leíamos el texto de Levítico cuando decía no andéis en sus estatutos y no andéis en sus costumbres? Pues usted se está dando cuenta con estas definiciones que es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es una costumbre? ¿Sí? Es una práctica habitual de una persona, animal o una colectividad. ¿Sí? Más allá de que sea correcto o sea incorrecto. ¿Sí? Por lo tanto, entonces estamos viendo que el término como tal de estatuto no es un tema que está estrechamente ligado a la Torá, sino sencillamente se trata de un estatuto, ¿sí? Con un objetivo específico. En este caso, que es una costumbre, que es una práctica habitual. Lo que nos da entonces a pensar que el Eterno, ¿sí? Ya había designado un tiempo, ¿sí? En el cual el pueblo de Israel se iba a multiplicar y iba a ser su brazo de justicia para esta tierra. Iba a empezar a ejecutarlos, a echarlos. La tierra los vomitó por ese tipo de costumbres, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo acá con el concepto de estatuto es que se tenía legalizado el pecado, ¿sí? Había una legalidad, ¿sí? La legalidad es un derecho, como lo estamos viendo en la tercera definición, es un derecho, es decir, era algo completamente legalizado. Decreto, resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello. ¿Sí? Derecho es el conjunto de principios y normas generalmente, o sea, no siempre, pero generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad. O sea, casi siempre, digamos que en la teoría, ¿sí? Ese sería el propósito. Pero aquí estamos viendo que como el objetivo es torcer, ¿sí? Pervertir, abá, la palabra que estábamos viendo ahorita con respecto a iniquidad, entonces es torcer el derecho, ¿sí? Ley, mandamiento, ordenamiento, práctica, ¿sí? Esta palabra también me gusta, práctica, regla y rito, que es igual que una costumbre. ¿Por qué iniciamos desde el principio? ¿Por qué buscamos un antecedente para iniciar este taller desde el principio? Para que usted entienda que lo que estamos viendo hoy y para dónde va esto, hacia dónde va, digamos que todavía no lo estamos viendo, tan solo se dejan ver pequeñas leyes que están empezando a avalar, digamos que, perversidades sexuales, comportamientos completamente animales. Ya vemos hoy en día que hay leyes en donde se practica el aborto. En algunos países ya es legal el aborto. Aquí en mi país, Colombia, por ejemplo, es legal abortar hasta antes de 6 meses, según la ciencia pervertida
el concepto de ciencia es que un ser humano no es ser humano hasta después de las 6 meses, ¿sí? Antes, no, antes es alguien muerto, una persona que no tiene ni voz, ni ciencia, ni conciencia, algo completamente pervertido. Leyes como el matrimonio homosexual, que es un comportamiento completamente antinatural. Entonces aquí estamos validando que son leyes, ¿sí?, que se han legalizado para torcer el orden natural, ¿sí?, que generalmente, como lo dice el concepto, están inspiradas o diseñadas para que haya justicia y orden, que va a supervisar, va a regular las relaciones humanas entre la sociedad. Leyes como el poder en este momento lo vemos en países como Holanda, ¿sí?, países entre comillas desarrollados, ¿sí?, el matrimonio entre especies. Ya esto es un hecho normal. Leyes tan perversas que podrían decir esto no cabe dentro de una lógica humana hoy, como que pervertidos sexuales hoy puedan tener relaciones sexuales con menores de edad. Y cuando hablamos de menores de edad no estamos hablando de jovencitas de 16 y 17 años, sino de infantes, niños de 7 y 8 años de edad. Pueden tener acceso directamente a ello. Esto que les estoy diciendo no es una hipótesis. Esto de lo cual estamos hablando hoy en día es algo que usted ya sabe, que ya está delante de sus ojos. Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto? Esto no va a terminar aquí, ¿sí? En pocas palabras, lo que le quiero indicar con esto es que este plan, este organismo de control llamado este sistema, digamos que está buscando aceleradamente la manera de legalizar, ¿sí?, todo este tipo de comportamientos. Y es lo que usted va a empezar a ver de una manera muy contundente en este 2023, ¿sí? Ya es algo que está completamente dicho. De hecho, pues aquí vamos a tener a una profesora que de alguna u otra forma nos va a poner en contexto de qué es lo que ya ella está empezando a ver, de lo que tiene que enseñar, así vaya en contra de su creencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo bien interesante. No solamente estamos viendo desde la parte legal, ya vimos, digamos, que en ese entonces, este tipo de naciones pervertidas tenían un sistema legal para pecar, ¿sí? Algo que estamos viendo que está completamente pasando en este día y es algo que va a seguir, esto no va a parar. Pero entonces vamos a mirar cómo la legalización, la biociencia y la tecnología van a tener una conexión con esta guerra trans que ya empezó. Quiero leerles 3 textos de unos libros apócrifos, ¿sí?, del cual sé que usted ha leído muchas veces o ha escuchado por lo menos su nombre, ¿sí? Y vamos a analizar los 2 textos que va a ir precisamente armonizando estos 3 testigos. ¿Qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con esto que vamos a leer? Pues bueno, le invito entonces a que, si usted tiene el libro de Yacero, busque por favor el capítulo 4, verso 18. Dice, y sus jueces y gobernantes fueron a las hijas de los hombres y tomaron por la fuerza a sus esposas según su elección, ¿sí? Y los hijos de los hombres en aquellos días tomaron del ganado de la tierra, de las bestias del campo y de las aves del cielo. 3, digamos que 3 géneros, no 3 especies, sino 3 géneros, ¿sí? Del ganado de la tierra, es decir, cuando hablamos de ganado, pues es bovino, caprino, todo este tipo de animales que son de pastoreo. Ganado de la tierra, bestias del campo. Entonces, cuando se habla de bestias del campo, pues ya usted ve que entran dentro de este contexto los leones, los osos, y bueno, todo este tipo de fieras salvajes, bestias quiere decir que son indómitas, ¿sí? Y de las aves del cielo, ¿sí? Y enseñaron a mezclar animales, ¿sí?, de una especie con otra para provocar con ellos a Adonai. Y vio a Adonai toda la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales, ¿sí? Hasta ese entonces, pues no era conocido la biociencia, pero si usted lo mira ya hoy con los contextos actuales, con la terminología de hoy, se da cuenta nada menos y nada más que esto es una manipulación genética. Es la ciencia interviniendo, ¿sí? Y manipulando, digamos, que este tipo de especies. Miremos otra parte. Sefer Enoch, libro de Enoch, capítulo 19, versículo 1. Dice,
Y Uriel me dijo, aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres y sus espíritus, asumiendo muchas formas diferentes. Están profanando a la humanidad y los desviarán para que sacrifiquen a los demonios. Aquí se permanecerán hasta el día del gran juicio, en el cual serán juzgados hasta que sean acabados. Miremos otra parte, esta vez el libro de Sefer Hanoch, capítulo 6, verso 13. Dice, y yo, Enoch, respondí y les dije, Adonai hará una cosa nueva en la tierra, y esto ya lo he visto en una visión. Y te hago saber que en la generación de mi padre Jared, algunos de los ángeles del cielo transgredieron la palabra de Adonai. Y he aquí, cometen pecado y transgreden, fíjese la palabra transgreden, ¿sí?, la ley, y se han unido con mujeres y cometen pecado con ellas, y se han casado con algunas de ellas, y han engendrado hijos de ellas. Y producirán en la tierra gigantes, no según el espíritu, ¿sí?, sino según la carne. Y lo aclara de una manera magistral Enoch. No según el espíritu, sino según la carne. Y habrá gran castigo sobre la tierra, y la tierra será limpiada de toda impureza. ¿Alguien le recuerda este evento? Quisiera que alguno de nuestros hermanos me pudiera validar ya con la escritura en qué momento surge esta gran limpieza. Con el diluvio. Con el diluvio, muy bien, ¿sí? ¿Dónde podemos validar esto? Que estamos leyendo con libros extra bíblicos, es decir, que no forman parte del canon bíblico, pero lo único que hacen es corroborar lo que está escrito en la Torá. Pues vaya conmigo a la escritura. Este es un texto bastante conocido, ¿sí? Cuando dice, Bereshit capítulo 6, verso 4, dice, al unirse los hijos de Adonai, ¿sí?, con las hijas de seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, ¿sí? La palabra gigantes ahí, para las personas que escudriñan el hebreo, va a darse cuenta que va a aparecer como nefilim, ¿sí? Dice, y les nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Si ya usted acude a las culturas, a otro tipo de culturas, usted se va a dar cuenta que cultura como la egipcia va a validar que estos seres estuvieron ahí. Es más, que colaboraron con la construcción de lo que vemos con las pirámides de Egipto. Si lo ves de la postura, digamos que esta es más aterrizada, incluso más didáctica en el aporte de información. Si lo ven la cultura greco, la cultura griega, ¿sí?, usted se va a dar cuenta que esta cultura de semidioses, ¿sí?, héroes de antaño como un Hércules. ¿Quién más me recuerda? Otro héroe de antaño, ¿sí? En esta mezcla de semidioses, Hércules, otro, ¿cuál más? Recuérdenme. A ver, se han hecho la tarea de indagar. Hombres como quién más, alguien que por allá tenía un talón, que lo único que no se Aquiles. Aquiles. Aquiles, exacto. Estos hombres que eran semidioses, y semidioses pues quiere decir que tuvieron unión entre estos seres celestiales y entre los seres humanos, y nacieron este tipo de gigantes, ¿sí? Entonces, aquí es donde entra el contexto de biociencia y tecnología. No quiero spoilearle la clase a los próximos expositores, pero solamente quiero darle un pequeño adelante, porque el tema de biociencia y tecnología es un tema al cual debemos prestarle muchísima atención, porque como lo hemos dicho, aquí el tema de hoy está prácticamente encauzado y encaminado para que usted entienda que el tema de la legalización es algo que ya se está adelantando. Esto es algo que no va a pasar, esto ya está pasando, ya es un hecho, ya tenemos leyes que en este momento están pervirtiendo el orden natural del propósito de las leyes, están transgrediendo, ¿sí? Entonces, de la parte legal, digamos que ya se están uniendo, digamos que los entes de control gubernamentales para autohabilitarse y cometer este tipo de perversidades. Entonces, la clonación, la manipulación genética, esto es un tema que, como lo estamos validando en este momento, no es de hoy en día. Esto es de miles de años atrás. Estamos hablando en este caso de aproximadamente unos 5.000 años atrás, ¿sí? Esto que estamos acabando de leer, ¿sí? Entonces, no hay nada nuevo debajo del sol. Vemos entonces con esos textos, ¿sí?, que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? Que el tema de la manipulación de animales, el tema de la manipulación de alimentos, el tema de la manipulación de todo este tipo de cosas que en sí el objetivo es trans. Por eso les digo que la guerra trans es un tema de mucho tiempo atrás y que hoy nuevamente cobra vida. Entonces,
estamos validando cómo desde la parte de biociencia y tecnología, que se vio en el tiempo anterior, y hoy lo estamos viendo a corroborar. Va Rab Shaul a hacer un excelente midrash de esto, ¿sí? Va a ser señalado para nuestros hermanos que tal vez de pronto están, pertenecen de alguna otra forma o tienen una doctrina cristiana, ¿sí? Es necesario que eso que usted va a leer del libro de Romanos, ¿sí? Que es el texto que vamos a citar, vamos a entonces a validar de dónde es que lo está sacando Rab Shaul. No fue simplemente porque a él se le ocurrió, sino de lo que él está hablando era de algo que ya había sucedido, que estaba pasando y que volvería a pasar, es decir, como está pasando en este tiempo. Quiero pedirle a alguien de pronto que me ayude para que me dé tiempo de mojar la palabrita. Me ayude, por favor, si es tan amable, con el libro de Romanos. Vamos a leer capítulo 1, versículos 23 hasta el 28, por favor. Quien lo tenga, Lo tengo, diga, amén. adelante, hermanito. Amén. Dice así: cambiaron la gloria de Elohim incorruptible. Perdóname un segundito, perdóname antes de que sigas. Con lo primero que empieza el versículo 23 es cambiaron, que está asociado con el prefijo trans, ¿sí? Cuando se habla de trans es transformar, transgredir, quitar del estado original a llevarlo a traspasar límites, como lo veíamos ahorita. Entonces, y cambiaron, ¿sí? El género trans. Sigue adelante, hermanito, por favor. Listo. Dice el 1:23. Y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por Un momento. ¿hasta ahí? Hagamos una pausa. Bueno. No. Listo. Continúas hasta el 28, pero quiero hacer una pausa ahí, mi hermanita. Eso que acabaste de leer, eso que acabaste de leer, si usted lo compara con los dos textos que en este momento estamos presentando, sí, los tres textos, perdón, estamos viendo claramente cómo, en este caso, el libro de Enoc, capítulo 19, verso 1, está diciendo, y Uriel me dijo, aquí están los ángeles que se han conectado con las mujeres en sus espíritus, asumiendo muchas formas. ¿Cuáles son esas muchas formas? Pues lo que está diciendo el libro de Yacer, ¿sí? Que empezaron a mezclar animales, ¿sí? De todo tipo, las bestias, los ganados y las aves del cielo. Aquí está en este momento validando el libro de Yacer, lo está validando el libro de Enoc y lo está validando el apóstol Pablo diciendo que se prostituyeron, ¿sí? Asumiendo muchas formas diferentes, ¿sí? Están profanando a la humanidad y los desviarán para que sacrifiquen a los demonios. Ahora yo les pregunto, hablemos de tiempo acá. Hagamos una pausita en este tiempo. Y díganme ustedes, ¿sí? A ver si yo es que estoy muy conspiranoico o definitivamente no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo que estamos viendo hoy, desde todas las posturas, ¿sí? Pero quiero acudir hoy a la cinematográfica. Cuando usted lee esto, ¿sí? Y trata de corroborarlo con un material cinematográfico, ¿sí? Que aparentemente es algo de entretención, pero lo que estamos viendo claramente es que todo está unido. ¿Qué películas se le vienen? A ver, ¿qué películas se le vienen con esto a la mente? Narnia. Las Crónicas de Narnia, muy bien, ese es un muy buen ejemplo. ¿Qué más? Todas las series de Hermano, mutantes, los X-Men. como X-Men. Los X-Men. Los X-Men, muy bien. Películas como todas las sagas de Harry Potter, como todas las sagas del Señor de los Anillos, y todo esto que tenga que ver con mitología, porque todo esto tiene que ver con mitología, algo que supuestamente es de la imaginación, está conectado con esto. Pero me gusta esa serie o esa película, ¿sí? Que ya se han vuelto saga, y es los X-Men. Sí. Hombres X, que si usted estudia ese concepto, se da cuenta, hombre X es sin identidad, sin género, hombres X. Ahora, si lo ves,
Ahora sí lo No, vemos. no, ¿serían los hombres Men in Black también? ¿No? Perdóname. La película esa de Men in Black, de Sí, claro, todo esto, esta clase de superhéroes, de hombres normales con poderes, ¿sí? No es nada menos y nada más que un recordatorio de esto que estamos De leyendo, los semidioses. ¿sí? Semidioses. Ahora, ¿sí? Cuando usted analiza el término X-Men desde el punto de vista gringo, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí? Se va a dar cuenta que es hombres X, ¿sí? Que no tienen identidad porque no se sabe si es humano o si es transhumano, lo que sea, pero no tiene una identidad concreta. Es una mezcla, ¿sí? Un híbrido. Pero si ya lo trae al término español, castellano de nuestro español, normalmente, ¿a quién se le dice ex? ¿A quién se le dice ex? que uno era, ¿no? Ex esposo. Una Ex pareja anterior. esposo, exacto, el expresidente, el ex esposo, el ex, todos los ¿Y qué ex. fue? En pocas palabras, cuando usted entiende el concepto de ex, quiere decir de alguien que fue y ya no es. Sí, el que dejó de ser. Alguien que era, Hermano, pero en uno de los capítulos de los X-Men o varios, yo era súper fanática de esos matachos, ellos siempre estaban peleando con los gobiernos para que los aceptaran como humanos. exactamente, Pero uno no entendía eso. claro, Ahora es que se entiende. exactamente. Entonces, si tú ves la trama prácticamente de los X-Men, es esta fuerza queriendo decir, no somos malos, queremos proteger a la humanidad, podemos convivir los unos con los otros. Esto no es nada menos y nada más que una programación. Todas las series de Marvel, todas las series de Marvel. Eso es una programación, ¿sí? Ahora, hermanita Ana Doris, si eres tan amable, por favor, continúa, ¿sí? Porque mira, lo que dice el verso 27, por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza y la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya estamos viendo cómo, ¿sí? Porque cambiaron la verdad de Adonai por la mentira y adoraron y sirvieron a criaturas en lugar del Creador. Es esto lo que estamos viendo acá. Sigue adelante, mi hermanita, verso 26. Voy en el 26, sí. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hasta ahí el 28. Gracias, gracias, hermanita. Muy buen Bueno. texto. Entonces, lo que estamos viendo, ¿sí? Si usted lo ve claramente, no son textos sacados de contexto, sino todos lo que estamos viendo es que tanto libros extrabíblicos que fueron sacados por, ya sabemos, la doctrina católica, los líderes católicos, los líderes religiosos decidieron desacreditar estos libros, considerarlos no aptos para su visión doctrinal y los sacaron. Pero lo que estamos viendo es que cuando usted ve comentarios como los que está haciendo Rab Shaul, como los que hace el libro de Enoch, como los que hace el libro de Yasser y muchos otros, ¿sí? Se da cuenta de que todos hablan en diversos tiempos de un mismo objetivo, ¿sí? Lo que nos muestra entonces que este proceso de pecado, de desenfreno sexual, de manipulación genética, de manipulación en la vestimenta, que eso también lo vamos a ver, cómo la vestimenta está siendo transformada, ¿sí? No es nada nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a proceder, permítame un momentico, vamos a proceder con esta otra, ¿sí? Vamos a hablar entonces, entonces hablamos de la legalización, biociencia y tecnología. Ahora vamos a hablar de algo, un paralelo muy bonito, ¿sí? Que hay entre marcar y señal, ¿sí? Marcar y señalizar, ¿sí? Y con esto ya vamos a ir terminando. Permítame, yo miro cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Éxodo 13:16 dice, pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó Adonai de Egipto. Note muy bien qué palabras se mencionan acá. Una señal en tu mano y señal entre tus ojos.
marca en mano, señal en mano, ¿sí? Y frontales entre tus ojos. Deuteronomio 18. Por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma las ataréis como señal en vuestra mano y como insignia en vuestros ojos, ¿sí? Pero ahora miremos otro texto, ¿sí? Ezequiel 9:4, 9:4 al 6, dice, y le dijo a Adonai, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, es decir, hay otro pueblo, dice, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y a mujeres hasta que no quede ninguno. Pero a todos los que sobre la cual está la señal, no os acercaréis, ¿sí? Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. ¿Les suena esto? Ya aquí entonces estamos viendo que hay una diferencia. Hay una diferencia para un pueblo escogido y hay una diferencia para un pueblo no escogido, y ambos, vamos a ver que ambos pueblos, ¿sí? La simiente del creador y la simiente de la serpiente, ¿sí? Van a caracterizarse por tener algo que los identifique. Aquí estamos viendo claramente, dentro del contexto bíblico de la Torá, cuál es esa señal. Si yo les pregunto en este momento, cuando se está hablando de átalas como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, ¿de qué estamos hablando? Del Shema. El Chema. ¿Seguro que es el Shema solamente? De Torah. De la Torá, ¿sí? Cuando usted entiende que esto será una señal en tu mano, es decir, esta Torá debes reflejarla en tus actos, ¿sí? Y debes tenerla en tu mente siempre, mente y corazón, ¿sí? Dos señales, ¿sí? Está hablando de la Torá, ¿sí? No está hablando solamente de una confección que hacemos cada 8 días en Shabbat, en un Rosh Hodesh, en una santa convocación. No, esto es algo a diario, ¿sí? Pero el profeta, digamos que nos da una señal, una profecía, ¿sí? De algo que estamos viendo en estos textos. Una diferenciación entre un pueblo que es escogido, preservado para no ser dañado en medio de un juicio, y otro que es señalado para ser destruido. Miremos el versículo 16 y 17 del libro de Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Dice, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, fíjense, si usted lee el texto, y aquí hemos hablado, y los hermanos que ya han seguido nuestros estudios se están dando cuenta, que siempre el Eterno se mueve a través de ¿qué? Recuerden, alguien que me ayude. ¿A través de qué? Dos testigos. Códigos Dos y patrones. Si usted se va Dos testigos. en este patrón, está hablando de dos testigos, ¿sí? Señal en mano, señal en ojos, ¿sí? Aquí el libro de Apocalipsis está hablando de pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Siempre se va a manejar en un patrón de dos, ¿sí? Y hay un mandamiento de la Torá que es el mandamiento 526. Nunca me cansaré de citarlo porque dice que para que un testimonio sea verdadero debe ser dado por un testimonio mínimo de dos testigos, ¿sí? Entonces, mire lo que dice el libro de Apocalipsis y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les dé una marca, ¿sí? Fíjense que aquí la palabra es marca, ¿sí? No señal, sino marca, ¿sí? El Eterno te señala, para que usted lo entienda de esta manera, el Eterno te señala, te escoge, pone tus ojos en ti, eso es señalar, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y el enemigo, ¿sí? Te marca. ¿Y a quién se marca? Normalmente en términos agrícolas, ¿a quién se marca? Al ganado. Al ganado. A los animales, a las bestias. Así te ve este sistema, como una bestia que marcan, ¿sí? Entonces, dice, una marca en la mano derecha o, ¿en dónde? En la frente. En la frente. ¿Se da cuenta del mismo patrón? Una misma marca, esta vez para aquellos que son elegidos para destrucción, mano derecha y en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense que aquí esta marca está identificada no por una sola cosita. Aquí estamos viendo, dice,
nuevamente aparece el patrón de 2. Dice que nadie pueda comprar ni vender. Ojo, nuevamente el tema de los dos patrones, ¿sí? Sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, 3 frentes, ¿sí? Mira lo que dice Apocalipsis 14:9. Dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, nuevamente el patrón de 2, bestia o imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, 2 testigos, él también beberá del vino del furor de Adonai, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego, ¿y qué? Azufre. 2 testigos delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y el humo, verso 11, y el humo del tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo. 2 testigos. Ni de día ni de noche. Ni Ni de de día día ni ni de de noche. noche, ¿sí? Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Dice el versículo 2, ¿sí? Aquí está la perseverancia de los santos, ¿sí? Quiero aprovechar este momento para enviarle un mensaje muy especial a nuestros hermanos protestantes que tal vez están viendo por primera vez esta transmisión, ¿sí? Y para los hermanos que de pronto, dentro de los invitados que aceptaron esta invitación por gestión de unos hermanitos acá para los cuales estoy muy agradecido, quiero decirles esto con amor, ¿sí? Préstele mucha atención, ¿sí? Porque aquí viene otra fórmula de 2 testigos. Son 2 testigos. Entienda muy bien el tema de los pares porque es muy importante. Aquí está la perseverancia de los santos, ¿sí? ¿Quiénes son considerados santos según la Biblia? Mire, esto no es el concepto de un pastor, de un teólogo, de un roe. No, aquí usted debe creerle a lo que dice la Biblia. Nadie más. Si usted ha decidido seguir a Jesucristo, Yeshua, como le llamamos nosotros, al Mesías, ¿sí? Usted debe entender que su marco de referencia, su punto de referencia es lo que diga la Biblia. Por más que una historia se la cuenten bien contada, ¿sí? Si no tiene el soporte de la Biblia, ¿sí? Es una doctrina de hombre. Aquí dice, aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan nuevamente el par, ¿qué par? Díganme. Los mandamientos y la fe de Yeshua. Mandamientos y fe de Yeshua. Los O mandamientos. sea, Torah Estos y el mandamientos. testimonio de Yeshua. Estos mandamientos que por mucho tiempo se han enfrascado en decir que ya no hay necesidad de cumplirlos, que ya quedaron abolidos, ¿sí? Aquí el libro del último de la Biblia, ¿sí? Está diciendo que son considerados santos aquellos que guardan los mandamientos de Adonai y la fe de Yeshua. Para de contar este versículo, ¿sí? Junto a otros más que podríamos sacar, y eso sería otro tema para otra clase, pero debe ser suficientemente convincente para usted, que no es yo creo en Cristo solamente. ¿Estás creyendo en Cristo? ¡Amén! ¿Sí? Pero estás solamente cumpliendo con un atributo. Aquí estamos hablando de 2, ¿sí? Los que guardan los mandamientos y los que tienen el testimonio de Yeshua. Son 2. No es ni uno ni el otro. Aquí estamos viendo que la casa de Judá se aferra solamente a los mandamientos de Dios. Y vemos que el protestantismo se aferra al testimonio de Yeshua, pero lo que me está diciendo el libro, y no estamos hablando de Torah, ni de Tanakh, ni de Salmos, estamos hablando del último libro de la Biblia, está diciendo que son ambos. No es ni el uno ni el otro. Eso no es cuestión de que a ti te parece o a mí me parece, a mí me enseñaron. Aquí la Biblia categóricamente está diciendo que son estos 2 testigos. Torah, mandamientos de Adonai y el testimonio de Yeshua. Pero miremos entonces para que entendamos por qué el tema de tecnología. ¿Qué tiene que ver la tecnología con todo esto? Y esto le va a hacer mucho sentido. Pues resulta que la palabra sello, ¿sí? Sellar, Adonai te sella, el enemigo te marca, el sistema te marca como una bestia, Adonai te sella. Miremos lo que dice la palabra señal, ¿sí? Resulta que la palabra señal, ¿sí? Esto ya usted lo ha escuchado, pero entiéndalo para este caso, es ot, la palabra ot, otim, ¿sí? En el sentido plural, aquellas señales y maravillas, ¿a dónde lo lleva usted cuando usted escucha la palabra señales y prodigios? ¿Recuerda? Un texto específico, maravilloso, un evento histórico. Señales y maravillas. ¿En dónde se denotan estas señales, Otim? En Egipto. En el libro. En Éxodo. En el libro del Éxodo, muy bien, cuando Moshe
es usado. Nunca van a aparecer palabras plagas, nunca en la Biblia son mencionadas las plagas. Sí son mencionadas, ¿sí? Otín y moftín, señales y maravillas. Aquí la palabra ot es señal. ¿Qué significa señal? Miren lo que dice señal. Dice literal o figurativamente como bandera, ¿sí? Baliza. ¿Alguien sabe qué es una baliza? Actualmente, ¿qué es una baliza? ¿No? No sé. Bueno, la baliza es una señal marítima que normalmente sirve para guiar a las grandes naves para que no se vayan a estropear. Es decir, normalmente esas señales están cuando hay sitios rocosos, ¿sí? Para que el que lleva el barco identifique que por ahí no se puede ir porque se estrella, etcétera, o puede meterse en un banco de arena y encallar. Esto es una baliza. Señal, ¿sí? Como bandera, como baliza, monumento, augurio, prodigio o evidencia, ¿sí? No es una palabra directa. Resulta que la palabra bueno, la palabra señal sí es una palabra directa. Estoy mirando la otra palabra. Esta palabra tofatá, tofafá, que es la codificada con el Strong 2903, es la que usted va a encontrar en el famoso Shema Israel. Cuando usted dice, y estas estarán por señal en tu mano, ¿sí? Aquí se habla de ot, aparece la palabra ot, que es un sello, ¿sí? Y tofafá dice derivación de una raíz que no se usa en singular, pero denota rodear, atar, frontal o memorial. Entonces, cuando ya entendemos dentro del contexto del hebreo qué significa señal y qué significa frontal, ¿sí? Serán como portal, frontal entre tus ojos, hablando de la señal, mano y ojos, estamos hablando de que la señal, ¿sí? El Eterno te sella con su Torah, ¿sí? Pues es la evidencia palpable de su poder, de su magnificencia, de su sistema, de cómo opera. Esa es la evidencia, ¿sí? La cual debe tener tú en tus manos, ¿sí? Y rodear o atar, que es la palabra tofafá, que es lo que normalmente dentro de una boda hebrea hace. Usted recuerda, ellos normalmente hacen los votos, se atan, se ponen ese cordón, ese lazo, que es una atadura, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy en día los hermanos de la casa de Judá hacen con los tefilín? ¿Sí? Que son los que se atan, ¿sí? Entonces, es una evidencia que nos ata al Creador, ¿sí? Esta es la señal. Si usted quiere entender desde un punto de vista muy espiritual cuál es la señal de parte del Creador, no crea en cosas cabalísticas. Aquí estamos hablando que la señal más clara para destacar a los hijos del Creador, ¿sí? Es aquellos que guardan los mandamientos de Adonai y la fe de Yeshua. Esos son nuestros frontales, esos son nuestras filacterias, estos son nuestros recordatorios, son nuestros memoriales. Pero ahora miremos la palabra sello, ¿sí? Ya miramos la palabra señal, ya miramos la palabra frontal, ¿sí? Ahora miremos la palabra sello, ¿sí? ¿De dónde sale esta palabra sello o en dónde la puede usted encontrar en su Biblia? En el libro de los Cantares. Ponme, ¿recuerda usted? Este versículo lindo que le dedicamos a la esposa, ¿sí? Ponme como un ¿qué? Sello, ¿sí? Sobre, ¿recuerda? Frente. Sobre tu frente. Entonces, sello es la palabra Joktam, que significa anillo, en cuanto a compromiso, marca, anillo de sellar, ¿sí? Y sello. No, esta sí no es una palabra propia, deriva de la palabra hatam, que significa encerrar, específicamente sellar, ¿sí? Firmar, sellado, sellar y sello, señalar. Lo que nos comprueba nuevamente que la Torá, ¿sí? Es el anillo de compromiso, es el contrato matrimonial con el cual usted se ata y se une al Eterno. Esta es la señal. Ahora quiere mirar desde el concepto griego, no miremos el concepto hebreo que es mucho más profundo, pero miremos por efectos de tiempo desde el concepto griego, que es marca. Esa marca de la cual habla Apocalipsis 13, 16 al 17 dice, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí esto le va a hacer mucho sentido. Escuche, la palabra marca, ¿sí? Es la codificada con el 5480 en el código griego, en el código Strong griego, ¿sí? Y es haragma. No se le olvide, haragma, ¿sí? Y traduce rasguño, picazón, es decir, sello, ¿sí? Como etiqueta de servidumbre.
o figura esculpida, estatua. ¿Le hizo sentido? ¿Algo le trajo aquí a su mente cuando escuchó la palabra Picasso? ¿Pinchazo? ¿Eso no? Vacuna. Las vacunas. Como etiqueta de servidumbre, ¿sí? Entonces, ahí lo dejo para no crear más especulación, pero el mismo griego lo dice, no lo digo yo. Y termino con este. Dice Apocalipsis 15:2, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria, ¿sí? En esta visión que está teniendo Johanán, el apóstol Juan, en esta visión dice que se le permite ver a los que habían alcanzado la victoria. ¿Quiénes son esos que alcanzaron la victoria? Escúchelo muy bien, ¿sí? Y los que habían alcanzado la victoria de la bestia, de su imagen, ¿sí? Del número de su nombre, ¿sí? Estar de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Adonai. Y cantan la canción de Moshe, siervo de Adonai, y la canción del Cordero, diciendo grandes y maravillosas. Nuevamente, el par de testigos. Son tus obras, Dios poderosos, tus caminos son justos y verdaderos. Nuevamente, el tema de pares. Pero quiero cerrar con esto. Dice, entonces, vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria de la bestia. ¿Quién es la bestia según el código Strong griego? ¿Sí? Diserión, ¿sí? Que significa bestia, fiero o víbora. ¿Le suena por allá víbora, algo por allá en Apocalipsis? ¿A quién hace referencia? La A serpiente. la serpiente antigua. A la mujer. Y Satanás que los acusa de día y de noche. Ok, entonces, aquí estamos hablando de aquellos que ve Juan obteniendo la victoria sobre esta serpiente, sobre esta víbora, ¿sí? De su imagen, y aquí miremos quién es esta imagen, ¿sí? La palabra eikon en el griego, semejanza, parecido, es decir, literalmente estatua, perfil o figuradamente representación, ¿sí? Lo que nos muestra entonces que esta serpiente antigua que siempre ha estado oculta, ¿sí? Tiene unos representantes, unas imágenes que llevan a cabo toda su agenda, ¿sí? Y del número de su nombre, pues ya sabemos que es este 666, que tiene muchísimas interpretaciones, no vamos a caer en esto para no crear polémica acá, pero va a decir el versículo 3, y cantan la canción de Moshe. Oye, pero si somos cristianos y ya hemos muerto a la ley, ¿sí? Ya la ley no hay de cumplirla, ya hace un cristiano delante del trono cantando una canción de Moshe, ¿eso no es como muy judío? ¿Sí? Aquí estamos hablando de los que han alcanzado la victoria, es decir, los que han salido de la gran tribulación, ¿sí? Pregunta capciosa, ¿sí? ¿Por qué alguien que dice seguir a Cristo está cantando una canción de Moshe? ¿No será por lo mismo que vimos ahorita, ¿sí? En el texto anterior, que dice que había dos requisitos para ser considerado justo o santo, que eran los que guardaban mandamientos de Adonai y el testimonio de Yeshua? Aquí estamos viendo que dice que cantan la canción de Moisés, la Torá, siervo de Adonai, y la canción del Cordero, testimonio de Yeshua. Torá, testimonio de Yeshua. Correcto. Diciendo grandes, ¿sí? Grandes y maravillosas. ¿Qué es grande? Grande es la Torá. Maravillosas, maravillosas las obras que vino a hacer nuestro Mesías. Tus caminos son justos. ¿Qué es justo según la Biblia? La Torá. La Torá es justa, es imparcial, ¿sí? Le cae a todos, ¿sí? Justa es la Torá y verdadero. El testimonio de Yeshua es verdadero, ¿sí? Entonces, amados, hemos terminado 3 minuticos despuesito, perdonarán, discúlpenme, yo dejo de compartir esto por acá y nuevamente vuelvo con ustedes. Perdón un momento. Lo que hoy pudimos ver para hacer un recuento, amados, es cómo vamos a volver a ver, de hecho, no lo vamos a volver a ver, ya lo estamos viendo, un tema de legalización, ¿sí? En la perversión de la justicia. Mandamientos, ¿sí? Estatutos que fueron diseñados con un propósito de regular, supervisar las buenas relaciones entre el género humano, según la postura de la Torá. Vamos a ver que este mismo estatuto es el que se va a buscar pervertir, obviamente, como dijo el profeta Isaías, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿sí? Segundo, vemos cómo la tecnología, la biociencia, no es algo, no es un campo solamente de esta generación. Vemos cómo generaciones de miles de años de por medio tuvieron la capacidad, ¿sí? De manipular,
¿sí? No solamente animales, especies, género humano, comida. Tenemos el antecedente bíblico que la comida también era manipulada, ¿sí? Y es lo que estamos viendo hoy en día. Va a haber una clase especial de eso, ¿sí? Estamos viendo cómo esta tecnología hoy en día, ¿sí? Digamos que cuando usted entiende desde una perspectiva un poco actual, esta fase de este imperio de hierro mezclado con barro, ¿sí? Se puede también entender que no es solamente el imperio romano, ¿sí? Nuevamente ejerciendo un señorío sobre la humanidad como lo estamos viendo hoy en día a través de este sistema religioso, sino estamos viendo cómo el género trans, ¿sí? Está acudiendo a la tecnología para hacer esa transfusión, ¿sí? En las series que veíamos ahorita, ese tema tecnológico es un tema de hace mucho tiempo, ¿no? Así que hoy en día nuevamente cobra validez. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Tal vez usted haya entendido mucho de los puntos, ya también haya escuchado mucho de los puntos que nombramos acá. Esto es tan solo el inicio para buscar el antecedente bíblico, legal, que nos permita entonces tener el punto de partida de validar que todos los temas que vamos a tratar no son sino la corroboración de algo que ya pasó. ¿Y cuál es el objetivo? Uno, primero, que no se escandalice, ¿sí? No diga, no caiga en pánico, ¿sí? No se deje desestabilizar por todas estas situaciones fuertes que sabíamos que iban a pasar. Como en algún momento lo dijimos, cuando le echábamos un ojo a los libros, pensábamos que eso era de pronto muy futurista. Ya hoy nos dimos cuenta que estamos en esos tiempos, ya llegaron y nos tocó enfrentarlos. Ahora el punto es que usted aterrice un poco esa definición profética de gran tribulación y la traiga ya a un plano real y entienda a qué exactamente es lo que usted se va a enfrentar. ¿Cuál es esa gran tribulación traída a un punto general donde sea muy comprensible para todos? ¿Sí? Cuando usted ve la gran tribulación como concepto bíblico, usted puede sacar muchas conclusiones, ¿sí? Pero aquí no se trata de las conclusiones que usted saque o de la opinión que usted tenga parcializada o de la que yo tenga, sino de lo que la Biblia, ¿sí? Nos sustenta con la historia. ¿Y qué nos está mostrando la historia? Que estamos en los tiempos de Noah, que estamos en los tiempos de Sedom y Amorá, en donde nosotros estamos enfrentando esto. ¿Y por qué enfrentándolo nosotros? Porque va a venir el tiempo, ese género trans, ¿sí? Del cual se ha mencionado, no solamente lo vamos a ver en el escenario externo, está mucho más cerca de usted, y el solo hecho de que usted haya tenido contacto, y yo, porque no puedo decir, ay no, yo nunca he visto esas películas, no, el hecho de que usted y yo hayamos visto esas películas simplemente corrobora que no estamos lejos, que esto no forma solamente parte de un método de entretenimiento, esto es algo en lo cual la humanidad viene siendo programada desde hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tiempo de la legalización, pues simplemente sea normal, ¿sí? Seamos tan programados para que cuando llegue el tiempo de legalizar eso, digamos, pues, oiga, pues como que esto no es tan descabellado porque finalmente algo por allá me recordaba que esto era una realidad. Entonces, esa va a ser la gran Es adoctrinamiento. Esa va a ser la gran tribulación. La gran tribulación la va a empezar a ver usted cuando empiecen a imponerle a sus hijos en los colegios donde usted los está matriculando. Porque esto es algo que, como lo leíamos ahorita, a ricos, a pobres, a esclavos o libres, grandes y pequeños. ¿Usted cree que esto solamente va a ser para... No, esto va a ser para usted. Y van a atacar a sus hijos. Los van a atacar. ¿En dónde? En el lugar donde usted no tiene control de ellos. Como les decía hace un tiempo, en un momento muy emocional de ese momento, y perdonarán la emocionalidad y que la cite ahora nuevamente, pero nosotros no podemos ser tan ingenuos, tan extremadamente ingenuos, de pensar que 120 horas al mes en donde nuestros niños están a merced de un sistema educativo del mundo, ¿sí? Lo vamos a compensar en Shabbat o en el domingo poniéndolos a pintar el arca de Noé y a pintar los grandes héroes de la Biblia. Aquí es donde yo les invito a que ustedes entiendan que vienen por nuestros hijos, ¿sí? Y esto no es algo que es descabellado, usted se está dando cuenta. Hoy simplemente es una pequeña mordidita de lo que vamos a ver en este taller. Mañana, si es la voluntad de Adonai, nos veremos con un tema muy interesante que es precisamente el tema de cómo el vestido, los alimentos, la programación mediática, los íconos del mundo han sido diseñados precisamente para estos fines, ¿sí? La clase número 3, que es una clase maravillosa a cargo de una excelente profesora que hoy tenemos la dicha de tener juntamente con nosotros, nos va a mostrar desde su punto de vista que esto que estamos hablando hoy
No es algo apocalíptico, futurista, no, eso es algo que ya está. La pregunta es, ¿usted va a permitir? ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? ¿Qué medidas va a tomar usted para evitar que a sus hijos no los adoctrinen? La responsabilidad es suya. La responsabilidad no es de su pastor, la responsabilidad no es de su iglesia, la responsabilidad es suya. Porque como siempre hemos dicho, el órgano que siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿sí? Para esta agenda mundial se llama familia. Si el enemigo destruye la familia, destruye la sociedad. Y es aquí como usted, pueblo de creyente, debe tomar las prevenciones. El objetivo de ese taller es prevenirlo y que usted ya deje de mirar por allá estas visiones apocalípticas que tuvo Ezequiel o que tuvo Daniel o que tuvo el mismo Johanán como algo. No, esto es algo real, aterrice, estimado hermano, y conozca esta gran tribulación y cómo lo va a empezar a tocar, cómo lo está empezando a afectar. Amén. Entonces, de esta manera terminamos esta clase agradeciéndole al Eterno por este primer encuentro, agradecerles a ustedes por asistir puntualmente, invitarles a que sigamos hasta este próximo viernes y no nos perdamos este taller. Si está a punto todavía de invitar a otros hermanos que quieran, si le pareció interesante, si es de bendición, por favor invítelos a otros, ¿sí? No nos interesa sacar provecho económico de esto, nos interesa simplemente contextualizarlo un poco con el tema de las escrituras y juntos precisamente ayudarnos. Si nosotros como pueblo no nos ayudamos, ¿sí? Entonces no hemos entendido el concepto de dejar. No, que es que si no me habla mi pastor y me dice eso que usted me está diciendo, yo no lo creo. No, hermano, ¿sí? O sea, vuelvo y le digo, estas cosas, en este tipo de procesos familiares, su pastor no va a venir a luchar por usted. Es usted el que tiene que dar la batalla por su familia. Es usted el que tiene que levantarse. Nadie más va a venir a poner el pellejo por usted y solamente usted es el que va a tener que darle cuentas al Mesías, ¿sí? Entonces, le invitaría a que usted continúe con nosotros agradeciéndole la puntual asistencia a este taller. Terminado la grabación,